Mire usted, se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. Ha sido siempre un medio de dominio. Este sistema está disgregado ya y corrompido y está realmente en desmantelamiento. Que va a cambiar, eso es absolutamente imposible de evitar por parte de los que quieran evitarlo. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. Bueno, tengamos creatividad y vayamos hacia adelante. Si pensamos que todo está hecho, creo que todos tenemos que pensar un poco y movernos. Muévete. Nosotros también desde la plataforma denunciamos lo que hacen los medios, ¿no? La manipulación mediática que existe en España y en los grandes medios que realmente están pagados por el capital y dicen lo que sus jefes les mandan y su jefe es el mercado. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Hombre, la inercia social, los medios y el poder político consiguen que la gente no se ocupe de lo que realmente le interesa, sino que esté pendiente de pagar la hipoteca, de pagar el coche, de pagar las vacaciones, y realmente no es consciente que la educación es el futuro de las personas. Al hacer mediática la opinión pública, te has cargado la libertad de todo el público. Creo que los políticos ya han demostrado que cuando llegan al poder hacen siempre lo mismo que todos. En este momento hay dos partidos, esencialmente, ¿verdad? Debía haber más, yo no estoy de acuerdo con el sistema, pero el sistema electoral conduce esencialmente a eso y forma parte deliberada del dominio de la situación. Lo que está claro que con un bipartidismo político como hay, que hay una alternancia entre dos grandes partidos, quizá no es el mejor modelo. La democracia hoy día, desde luego los partidos políticos son un obstáculo a la democracia. No sirven como cauces de participación política, lo que realmente se han convertido es en grupos de intereses, en agencias de colocación, un poco en sucursales de la banca. Los dos gobiernos son dos gobiernos capitalistas, que es lo que se está hundiendo el sistema financiero y capitalista. Y los dos son esclavos de los financieros. Y la prueba es que en la salida de la crisis, pues los financieros la han salido estupendamente, ya ganan lo que les da la gana, viven como antes, se reparten el mismo dinero, hacen lo que quieren, mientras los demás seguimos pagando las consecuencias. Digamos que el sistema un poco en este que vivimos pues se basa en su dinero y bueno, pues con todo este tema que conocemos todos de los intereses creados de la nada, pues la deuda que se genera es infinita, no hay dinero para todos y bueno, y ellos lo siguen acumulando. Mira cuánto cobra un diputado, en qué condiciones se jubila, su asentismo laboral, quién lo controla, a quién tiene que rendir cuentas. Bueno, me puedo estar haciendo preguntas hasta que amanezca, ¿no? Porque me parece que hay que buscar otro equilibrio con otros partidos, si es posible, lo que es posible.
porque lo que llaman izquierdas, ¿verdad?, es decir, el estar con los pobres, pues no lo representa ninguno de los dos. La cultura nuestra, la occidental, tiene una crisis de valores brutal, porque ha sustituido los valores por los intereses. Hoy lo que mueve a la gente es el interés económico. Y lo que vale, como dijo Marx, es la mercancía. Lo decís en el Democracia Ya. Y hay otras formas de desarrollo, el desarrollo de las personalidades, el desarrollo hacia adentro de cada uno, el ser cada uno cada vez más perfecto, mejor, más humano, más positivo, no especialmente codicioso por la productividad, no, hacerse más persona. Hay alternativas, claro que hay alternativas, de modo que no se preocupe, cuando se hunda esto, y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, vendrá otra cosa. La vida no se para. ¿O se van a creer los banqueros que son inmortales? Tenemos un poco que, por lo menos, que reaccionar, decir esto no nos gusta. No podemos hacer otra cosa. Creo que si queremos hacer algún tipo de cambio y como estamos no estamos bien, tenemos que expresarlo y este es el momento. Mire, cualquier cosa que se haga puede cambiar las cosas. No puede cambiar las cosas, puede ayudar a ir cambiando las cosas. Ya va siendo hora de que estemos tan pasivos y hay que tirarse a la calle. No nos dan otra salida, hay que salir a la calle. Y me alegra muchísimo, sobre todo, ver cómo está movido por gente joven, en su mayoría, y ya va siendo hora que despertemos y que despierten, ¿no? La actitud esencialmente es tomar conciencia de la realidad, no aceptar sin crítica propia, no aceptar sin discusión interior de uno todo lo que nos dicen. Queremos justicia, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Seguir en la calle protestando, haciéndose oír, y con eso son granitos de arena que vamos poniendo poquito a poquito. Y si, claro, si se hace una manifestación o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Entonces, como esto es una reivindicación por la democracia real, por la democracia participativa y porque seamos la gente quienes tomamos las decisiones y no los de arriba, yo entiendo así la manifestación, eso tiene el mayor contenido político que pueda tener cualquier otra historia. Es decir, no hay que confundir, porque es que hay gente que se confunde. Tú puedes no ser de ningún partido o de ningún político concreto, pero tú con esto estás haciendo política. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica. Se ha dado el paso que nosotros esperábamos para el día 15. El objetivo de la plataforma todavía no se ha cumplido. El objetivo de la plataforma y del movimiento ciudadano se cumplirá cuando realmente consigamos el cambio de la democracia, cuando realmente consigamos una democracia participativa y cuando realmente el pueblo tenga voz y sea respetado por los políticos y los poderes institucionales. Se ha degradado el sistema, de modo que efectivamente hay alternativas. Y vendrán, las alternativas vendrán, se haga lo que se haga. Seguro. El domingo 22 voy a votar. Voy a votar. Voy a votar. Lo que venimos a reivindicar es que la democracia sea cosa de pueblo, desde abajo. Y ya va siendo hora de que digamos basta. Y yo, en la medida en que puedo, estoy aquí para decir basta ya no más. Ahora somos el pueblo que habla, ya no más. Y en más de 4 países afuera de España. Otro mundo es posible. Y yo digo, no, otro mundo no es posible, otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro.
Lo que sé seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Ah, eso ya depende de lo que hagamos.